Es importante que pensemos un poco el tema de cuál es el rol del músico, el artista y la política. ¿Cuál es la vinculación que tiene que tener? Si, como decía Antonio Gramsci, hablar de un intelectual orgánico o, bueno, simplemente se tiene que dedicar a tocar y nada más. Para eso, para hablar sobre el tema de los músicos, los artistas y la política, está en línea el novelista y diplomático Abel Pose. ¿Cómo te va, Abel? Buen día, buenas tardes, te saluda Fernando Rodelés de ¿Y qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, muy bien. Perdona que me tomo el atrevimiento de tutearte. No, por favor. Y quería hacerte la primera consulta vinculada a cuál es el rol para vos que tienen que tener los músicos o los artistas vinculados con la política. ¿Cuál es esa relación? En primer lugar es la independencia, ¿no? Porque la vida del artista es dura. En su juventud, por la exclusión normal que da el no ser conocido, el no haber terminado su obra, el dudar frente a la obra, necesita una gran ayuda, una gran comprensión. Y por lo tanto es pasto de todas las afiliaciones, ¿no es cierto? La primera afiliación, la industria comercial que hay en torno al arte. Esa industrialización del arte es nefasta. Se vio a lo largo de los años en qué medida se está creando una subcultura paralela al arte verdadero. Y de todas maneras tiene que tener la enorme prudencia de saber que su género y su vida está jugada en algo que no concuerda muy bien con la realidad del poder en todas las épocas, que tiene que ser independiente, pensar por sí mismo y desde ya centrarse en lo estético más que en lo político, ¿no es cierto? Porque lo político es una esfera distinta que no le comprende. Ahora bien, cuando uno no se mete con la política, es la política que se mete con uno, y esto también es verdad, y entonces el artista se siente obligado a veces a manifestarse, pero tiene que hacerlo con prudencia, porque siempre queda colgado del pincel en cada época, ¿no? Abel, ¿para vos las declaraciones de Fito Páez fueron imprudentes? Bueno, a mí me parece que sí, que no corresponde ponerse a ser juez de cosas que son decididas por un representante democrático de la mayoría de la ciudad. Como en el gobierno nacional también contra el gobierno nacional también hay cierta intemperancia que proviene también de posiciones personales, pero en el caso de un artista, repito, tiene que tener la prudencia de no afiliarse. Hay una tentación de lo político por llevarse a los artistas ahora, sobre todo los artistas del espectáculo, como promotores de política indirectos, y bueno, eso me parece a mí muy mal. Yo creo que lo que corresponde es tener una cierta distancia, autenticidad creadora, y generalmente los artistas que van quedando son aquellos que más al margen han vivido, ¿no? De la política, no de la vida real. Yo recuerdo que cuando te habían designado a vos como ministro de Educación por la ciudad, hubo una campaña de muchos artistas en contra de tu designación. ¿Vos lo ves parecido a esto que pasó ahora con Fito Páez? ¿Cómo viviste eso en su momento? Bueno, yo en mi época lo viví eso como un episodio de esa descalificación o descuartizamiento mediático que se hace de repente, donde los más tontos son los que se agregan sin saber de qué se está hablando. Nosotros tenemos un drama educativo, yo lo destapé en el año 2009, en diciembre del 2009, lo dije con todas las palabras, que la educación argentina estaba absolutamente relegada, que es un problema tremendo, que la educación pierde incluso la acción social que tiene que tener en las zonas menos beneficiadas o más humildes del país. El colegio era el centro para rescatar no solamente al hijo, sino al padre, no al estudiante, sino a toda la familia, porque la presencia de un elemento del Estado importantísimo a través de la cultura y la educación. Yo dije eso y dije además una cosa que por la cual me siento orgulloso de haberla dicho en un país tan cobarde. Dije que no es posible que el principio de huelga sindical, que puede ser legítimo en torno al problema económico, se torne ilegítimo en la medida que castiga a los niños. El otro día, por ejemplo, con una medida tal vez mala o buena que haya tomado el gobierno de suspender o trasladar a 3 maestros, quedaron 360.000 chicos en sus casas sin educación. ¿Y en nombre de qué? De combatir la intolerancia. Me hace acordar a los anarquistas españoles que tenían un cartel tremendo
que ocupaba metros y metros en Barcelona, que decía muerte a la intolerancia. Este es el tema es la desmesura y la incomprensión de las cosas. Argentina está andando mal en algunas cosas, como la educación, no niega nada, y bueno, hay que ir adelante con eso, con mucho coraje, decir lo que hay que decir, no pensar, y bueno, a mí cuando me tocó tuve el coraje de decirlo y me acusaron de fascista por decir que los chicos tienen que tener prioridad. Yo invité a los amigos, no, mejor dicho, a los sindicalistas de Buenos Aires, hay 17 sindicatos en Buenos Aires, lo cual ya es extraño, los invité a sacralizar al niño, después hablamos de cualquier cosa, y yo en el gabinete del gobierno que me había nombrado, de la ciudad de Buenos Aires, presenté una propuesta para que tanto el juego como las multas puedan crear una base económica para beneficiar al maestro en los niveles que hay en cualquier lugar del mundo más civilizado en relación a los técnicos, profesores, una nivelación de alto nivel y permanente, un salto cuantitativo en cuanto a remuneraciones. Incluso yo hablé de que había que compararse con Alemania sin llegar a esos valores, pero proporcionalmente, porque con ese salto educativo en la ciudad de Buenos Aires se da un salto educativo en todo el país, porque todos siguen a Buenos Aires en lo que hace a cultura y educación ahora que quedó trasladada a las provincias. Abel, acá tengo a Soledad Lladó, la co-conductora del programa, que le quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Abel? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Usted piensa que el músico, el actor, de alguna manera está siendo es usado por los políticos? Pero lógico, los políticos usan todo. Y no es viceversa, porque también, bueno, hay actores que están hace mucho sin trabajo. Cuando es viceversa es porque hay una voluntad de notoriedad o de dinero. Es muy dura la carrera del artista, y eso se comprende. Pero no puede ser motivo de que se siga insistiendo. Se puede hacer en algún momento, podrá ocurrir en algún momento, pero transformarse en vocero del poder por una razón económica o de difusión personal, bueno, es una de las tentaciones. La otra es el mercado económico. No olvidemos que aquí vivimos en una sociedad que económicamente tritura al artista. ¿Qué piensa del efecto Flor Peña? Que fue acá en un momento que fue vocera casi de la presidencia, hasta que le ofrecieron un contrato bien jugoso justamente en el multimedio, que es como el enemigo principal del gobierno. Y bueno, esas son digamos, cosas muy corrientes, pero que tenemos que pasar a una resistencia más verdadera en cada uno en nuestra esfera. Porque precisamente la tentación de meterse en política para hacer carrera literaria o carrera musical es una tentación nefasta y arruina al que lo hace. Lo puede beneficiar temporariamente, pero simplemente en su situación personal. El verdadero artista vive en una dimensión distinta y debe tener cierta lejanía de estos arreglos. Ahora esto ocurre, y la sociedad en la que estamos viviendo se tornó tan difícil para el artista y tan fuera del arte verdadero, porque estamos en un arte del espectáculo. Creemos que es arte todo lo que se proporciona desde un municipio o desde un gobierno. Abel, por último, la última consulta. ¿Qué opina del 0800? ¿La política cree que debe existir en las escuelas? ¿Qué opina usted del 0800? En la escuela no debe haber ninguna política que sea afrentar a un gobierno, sea el gobierno nacional, las burlas contra la presidenta o las burlas contra el jefe de la ciudad de aquí o de Santiago del Estero, es lo mismo. No tiene que prestarse el colegio a eso. El que hace eso no lo hace por los chicos, sino que lo hace por una cuestión personal de resentimiento, que es usar la ironía y la parodia para ridiculizar. Yo estoy en contra de eso en todos los casos, incluso lo que pasa a nivel presidencial. Muchas gracias, Abel. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.